La tortura está definida en la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas. Es el instrumento global más importante en el tema. Y te voy a dar la definición según la Convención y después la explico según los elementos. La tortura, según esa Convención, es todo acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener o una confesión, de castigarla o de intimidar o coaccionar a la persona a quien se le está infligiendo el dolor o a otras personas. O por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. Y esos dolores o sufrimientos deben ser infligidos por un funcionario público o alguna otra persona en el ejercicio de funciones públicas o a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. Eso es una definición larga, un poco técnica, la voy a tratar de explicar según los elementos. Lo primero es que el dolor físico-mental tiene que ser grave y tiene que ser realizado intencionalmente. ¿Okay? Esas dos cosas son lo básico. Después, el fin. O sea, el fin, como dije, es o castigar o forzar a alguien, por ejemplo, a que acepte una culpa. O sea, el fin tiene que ser o una confesión o un castigo o una intimidación específica. Y finalmente, esos dolores, esos sufrimientos son causados por un funcionario público. Lo que pasa es que aquí se vuelve un poco más compleja y mucha terminología y concepto, un funcionario público o algún otro, instigación suya, consentimiento de aquiescencia. ¿Por qué? Porque puede ser o un funcionario público o alguien que está actuando bajo las órdenes de un funcionario público, y también puede ser que el funcionario público sepa qué está pasando o que consienta a que pase sin que el funcionario público sea la persona que lo está cometiendo. Entonces, es una tal vez definición un poquito compleja, pero con esos elementos: dolor o sufrimiento grave, con una intención, con un fin específico, que usualmente es una confesión, un castigo, una intimidación, y causada por un funcionario público o una persona actuando bajo el conocimiento, bajo la orden del funcionario público, ahí tenemos la tortura. Los malos tratos son distintos, muy relacionados. Se entiende la otra parte que se prohíbe en la Convención contra la Tortura, que se define como, que se menciona como tratos crueles, inhumanos o degradantes. Con la gran diferencia de que estos tratos crueles, inhumanos o degradantes no se definen como se define la tortura. Sin embargo, el concepto se ha ido desarrollando en el derecho internacional y lo que podemos decir es que es muy, muy similar, tal vez hablando de dolores o sufrimientos, no necesariamente con la misma gravedad que la tortura, sí causados por un funcionario público, pero también entra otro aspecto que puede ser intencional o no. O sea, podría ser, por ejemplo, por negligencia del funcionario público. Te voy a dar ejemplos que creo que es la mejor forma de explicarlo. Una golpiza severa, una descarga eléctrica, intentos de ahogamiento, sofocación, podrían constituir tortura si se cumplen todos los elementos que expliqué. En cambio, unas condiciones de hacinamiento severas en un centro de detención podrían constituir malos tratos.